Bien, y a esta hora de la mañana y ante este comunicado oficial por parte del órgano judicial, ya tenemos las primeras reacciones. Quiero conectarme a esta hora con Olga de Ovaldía de Libertad Ciudadana y Transparencia Internacional, también para ir conociendo las primeras reacciones de lo que representa para Panamá y la justicia esta decisión. Bienvenida, Olga, te escuchamos. Muchísimas gracias, Castalia. Buenos días. Indudablemente es un hito. Es un momento, yo diría que hasta histórico en la justicia panameña y en el devenir del panorama político. La cultura de impunidad, por una parte, con respecto a las acciones de los gobernantes, ha sido la tónica, inclusive diría que ha permeado la cultura y el imaginario panameño en nuestra nueva democracia, después de la dictadura, lastimosamente, y en este caso, que es tan emblemático, además, queda claro que el lavado de activos en el ciclo de la corrupción, donde tienes la parte donde se obtiene el dinero ilícito y viene ese segundo momento en el cual se esconde ese dinero para llegar al tercer momento en el cual se usa para lujos o para influencias o para todos los actos adicionales. El momento del lavado de activos es extremadamente importante. Creo que este juicio, con la condena de 3 personas, entiendo lo que leí del fallo, que nada más he podido leer la primera parte, y se declara la responsabilidad de 2 personas más. Me gustaría poder entender el fallo completo y las razones que usa la juez, pero creo que no es solamente un juicio que impacta a los imputados y todo ese gran entramado que encima involucra infraestructura pública, sobornos. También implica el sistema que permite ese lavado de activos. Olga, te comparto, y para quienes nos acaban de sintonizar, bueno, hemos interrumpido nuestra programación regular para darles a conocer los detalles del comunicado. Estamos hablando de un comunicado que ha sido emitido hace pocos minutos. Te lo reitero a ti, Olga, para que tengas un poco de contexto, y a quienes nos ven y nos escuchan. La jueza segunda liquidadora de causas penales del primer circuito judicial de Panamá, Valoisa Martínez, ha emitido sentencia condenatoria contra 3 ciudadanos en calidad de autores del delito contra el orden económico en modalidad de blanqueo de capitales, pero específicamente por el artículo 255, numeral 1 del Código Penal, en el caso denominado New Business, y que ha mantenido la atención pública en las últimas semanas. Pero también, esto es importante reiterarlos, ha declarado responsables como autores a otras 2 personas, entre las que se encuentra el expresidente de la República por el delito contra el orden económico en modalidad de blanqueo de capitales. Pero además de la sentencia, ordenó la disolución de 2 sociedades y el comiso de acciones de una casa editorial. Estamos hablando de la editora El Panamá América. Quedará entonces a favor del Estado panameño, así como la administración de los bienes muebles e inmuebles de dicha empresa. De igual forma, se ha impuesto multa, también una multa millonaria de 19 millones como pena accesoria al expresidente de la República. Es parte de lo que se ha venido comunicando ya a esta hora, Olga, y sobre todo la misma estructura en sí, porque todos fuimos testigos de que ha sido una investigación muy compleja que requirió justamente de una revisión minuciosa de cómo se estructuró este esquema de corrupción. Te escucho, Olga. Pero creo que la parte de las penas económicas, es decir, el comiso, la multa, y también en el comunicado implica que las personas encontradas culpables o responsables no van a poder ejercer el comercio por el mismo número de años que implica la sentencia. Sé que es el inicio de un camino. No comparto la idea cínica de que esto no significa nada. Creo que significa mucho. Es cierto que vienen 3 instancias adicionales, sí, y ese camino de la justicia hay que recorrerlo. Pero también es cierto que en un país donde impera la cultura de la impunidad, durante el juicio New Business, todos los que seguimos el juicio, vimos pasar argumentos y testigos que de alguna manera justificaban todas esas transacciones, simulaciones de legalidad, actuaciones de directores nominales, habilitadores de la corrupción,
que ni siquiera entienden en la autoconciencia que lo que están haciendo es una prolongación de ese acto original que le quita a los panameños los recursos que hoy podríamos utilizar en otras formas. 18 millones de dólares es una multa muy grande. Sin embargo, cuando sumamos todos los sobreprecios en todas las obras, con todos los actores privados que se prestaron para llenar la canasta donde fueron poniendo la coima de la coima, por así decirlo, para que se acumulara un capital para comprar un medio que además altera la libertad de expresión y el derecho de acceso a información de la ciudadanía, es un múltiple delito. Que estamos solamente viendo blanqueo de capitales, es cierto, pero allí está el kit del asunto al momento de esconder los dineros ilícitos. Creo que es importante, me parece una decisión importante, realmente me parece admirable el trabajo de la juez y del sistema, en este caso, el orden con que lo han llevado, Olga, sobre todo la forma en que ella pudo resistir todas las actuaciones que realmente son temerarias y desleales con el proceso judicial de parte de las defensas y llegar al día de hoy que hay un fallo. Ha sido un proceso sumamente complejo porque aunque en la medida de lo posible se ha tratado de mantener separado el sesgo político, sobre todo cuando el mensaje permanente del principal sindicado era de que se trataba de una persecución política, este caso que ha sido llevado adelante. Hablemos de la complejidad ahora justamente en el momento político, porque ahora vienen los recursos a los que el expresidente Ricardo Martinelli tiene derecho y el tiempo que tiene ahora el órgano judicial para poder resolver todos los recursos a los que él tenga, en los que tenga derecho. Bueno, es que son dos cosas separadas que parecen una sola, que es el panorama político de cara a las elecciones del 2024 y la gran interrogante para todos, que es si el expresidente puede llegar al 31 de octubre y ser candidato o no. Eso es una realidad política que el que no la quiera ver pues está en la negación de la realidad. El impacto de lo judicial en lo que es la política, y es un tema que todos los que estamos analizando esto lo vemos a menudo, cómo se cruzan los tiempos de la política con los tiempos de la justicia. Sin embargo, son dos cosas separadas. Es cierto, hay un camino en el cual si los abogados meten la apelación mañana, y se va fallando en los tiempos mínimos o apegados a los tiempos que la ley permite, quizás hay un escenario en el cual al 31 de octubre pudiera haber una sentencia en firme que ya no tuviera ninguna instancia adicional, y si esa sentencia, mira todos los condicionales que hay, ¿no? Y si esa sentencia fuese condenatoria, entonces ya el expresidente no podría correr. Hay muchos condicionales de aquí a allá. Sin embargo, el tema de la justicia, que haya un castigo ejemplar, es lo que el país necesita para comenzar a poder ver la corrupción desde otro ángulo. Esta cultura de la impunidad, de aquí no pasa nada, de yo puedo hacer lo que quiera y nadie me va a tocar. Y justamente eso, Olga, en este trabajo que se ha hecho al menos a través de Libertad Ciudadana, ustedes siempre han enviado un mensaje que para que haya trama de corrupción tiene que haber dos partes. Y aquí yo no puedo obviar, si bien estamos concentrados en este momento en el impacto que tiene que un expresidente sea condenado por corrupción en este país, un momento histórico definitivamente, también no podemos dejar de lado que en esta trama hubo empresarios corruptos. Hablemos de eso. Múltiples. Mira, desde la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, hace 18 meses hicimos lo que se llama un reporte sombra o un reporte paralelo del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que es el que habla de sociedades justas y en paz, y cuando tú entras a ver el contenido del Objetivo de Desarrollo Sostenible, ahí habla del marco de la justicia, de la anticorrupción y del Estado de Derecho. Nosotros hicimos una medición y ahí pudimos en blanco y negro demostrar que el marco jurídico en Panamá contra la corrupción y el crimen organizado y el blanqueo de capitales es regularmente bueno. Lo que falta es la voluntad de hacerlo cumplir. Bien, Olga. Y por otro lado, el marco que regula la corrupción en el sector privado es medianamente malo. Es decir, está escaso o no existe. Nuestro sector privado
exige que se pelee contra la corrupción, pero también bloquea los esfuerzos desde el ámbito regulatorio de que se regule cuando ellos son parte del esquema. Ahora bien, tú me dirás, oiga, pero me estás diciendo que si hay leyes no se aplican, pero el marco regulatorio es el primer paso para comenzar a trabajar el tema. La realidad es que tenemos un problema de colusión, de complicidad, de excepcionalismo que hay en este país, y sí, tú tienes toda la razón. Este es uno de esos casos, por eso lo dije al inicio de la primera respuesta, y perdona que me extienda, que es un caso donde es tan importante porque todos los actores involucrados fueron parte, y el mismo sistema, y el sistema bancario, y el sistema de los directores nominales, el sistema de no saber quién es de verdad el beneficiario de las sociedades. Todo eso contribuye a ese espacio gris donde se blanquean capitales y se esconde el dinero de la corrupción. Y es el mismo esquema que usan otros políticos, otros diputados, otros empresarios, cuando en actos como eso le quitan a la ciudadanía panameña los recursos que necesita para medicina, educación y todo lo que ya sabemos. Bien, voy a sumar, Olga, gracias por estar con nosotros a esta hora. Voy a sumar a Rodrigo Noriega, abogado y también analista. Rodrigo, gracias por el enlace. Bueno, un fallo al que llevamos semanas esperando. ¿Cuáles son tus primeras reacciones? Gracias, Castalia. Yo creo que tenemos que ser, como decía nuestro querido amigo Alfonso Grimaldo, en mesa de periodistas tenemos que ser un poquito mesurados. Yo sé que para algunos es exuberante la sensación. Este es el primer escalón apenas. Esto va seguramente a un tribunal de apelaciones y luego irá seguramente a la sala segunda de la Corte Suprema de Justicia. Estos procesos, que parecen engorrosos, pueden ocurrir en lo que queda del año y quizás principios del próximo año. O sea que puede haber un efecto electoral significativo. Yo creo que coincido totalmente con lo que dijo mi admirado Valdía. Todo esto, Castalia, demuestra que no puede haber corrupción, no puede haber blanqueo de capitales sin la participación. Bien, vamos a recuperar en breves minutos la recuperación de este enlace telefónico con Rodrigo Noriega, quien también se suma a las personas que están reaccionando ante lo que se acaba de conocer cuando la jueza segunda liquidadora de causas penales del primer circuito judicial, Valoisa Martínez, emite ya esa sentencia condenatoria contra 3 ciudadanos en calidad de autores del delito contra el orden económico en la modalidad específica del blanqueo de capitales, específicamente por el caso denominado New Business, cuya audiencia ustedes pudieron apreciar minuto a minuto a través de las transmisiones sostenidas que realizamos para que usted conociera los detalles de uno de los casos de más alto perfil con una trama estructurada casi perfecta y que obligó al Ministerio Público a tener que concentrarse con un equipo dedicado 100% a esta investigación. Retomamos la conversación con Rodrigo Noriega. Rodrigo, nuestro sistema le permite al expresidente y al resto de los condenados presentar recursos, pero la gran pregunta, y se lo decía Olga de Ovaldía y te lo pregunto a ti, hay una realidad política que coincide con este fallo, y es que el expresidente aspira a ser oficializado y lanzarse como candidato a la presidencia de la República en medio de estas circunstancias. Castalia, yo creo que el expresidente debe reconocer que los tiempos judiciales van a ser más rápidos que los tiempos electorales. Lo más probable es que el expresidente sea, si se mantiene la sentencia esta que salió el día de hoy, respetando su debido proceso y su presunción de inocencia hasta que hay un fallo final de la Corte Suprema de Justicia, parece indicar que él sea excluido del proceso electoral. Yo creo que él tiene que enfocarse en su defensa, tiene que apartarse de la política y dedicarse a su defensa de esos asuntos. Esta es una empresa de él también, de PASA, y seguramente eso tendrá rebote en otras empresas de él, porque una condena por blanqueo de capitales te afecta en tu historial bancario, te afecta en tus relaciones internacionales con otros países, con bancos, con suplidores, con proveedores, en fin. Entonces yo creo que él tiene muchos asuntos que atender y la política electoral no es en este momento
no debe ser la prioridad para ellos. A los directores de las empresas contratistas también se les ha inhabilitado para el ejercicio del comercio en un término igual a la pena, Rodrigo. Sí, Castalia, esto es ejemplar y es necesario por dos razones. Uno, tenemos que mandarle un mensaje contundente a la corrupción. Y no, como bien dijo Borgado, no hay corrupción pública si no hay participación del sector privado. Y los participantes del sector privado, sean bancos, sean empresas contratistas, sean firmas de abogados, sean firmas de auditores, sea el que sea, tienen también que pagar una consecuencia por esto. Ha habido también absoluciones a 10 personas y se han levantado medidas cautelares que pesaban contra varios de ellos. También habría que conocer los detalles de ese fallo. No me atrevo en este momento a comentar sobre estos temas porque no conozco el detalle. Y entonces me gustaría conocer la sentencia, obviamente. Rodrigo, justamente vamos a hacer algo. Quédate con nosotros en línea y me confirman, por favor, si podemos ir ya a nuestra sala de redacción, donde Nicanor Alvarado también se encuentra. Nicanor, creo que tenemos algunos detalles del fallo. Así es, Castalia. Hemos leído parte de la sentencia emitida, publicada hoy. Al expresidente Ricardo Martinelli se le emitió una condena de 10 años y 8 meses de prisión. También al señor Daniel Ochi de la empresa Transcaribe Trading, 96 meses de prisión. Valentín Martínez, 80 meses de prisión. Ivana Rocha, 70 meses de prisión. Y Janet Vázquez, 60 meses de prisión. Repetimos, en el caso del expresidente Martinelli, es una condena de 128 meses de prisión, lo que equivale a 10 años y 8 meses. En cambio, se ha declarado inocentes a 10 personas, se ha absolvido a Gonzalo Germán Gómez, también a Nicolás Corcione Pérez Valladares, también a José Carlos Corcione Pérez Valladares, a Iván Rafael Clark, a Aaron Misrachi Malca, a Vernon Salazar, a Salomón Jack Betech, a Jack Betech Hassan, a Leo David Cohen Mugrabi y también a Marcos Ángel Acris. Además, la jueza determinó el levantamiento de las medidas cautelares personales y reales que pesan contra los procesados Germán Gómez, Nicolás Corcione, José Carlos Corcione, Iván Rafael Cler, Aaron Misrachi Malca, Vernon Salazar, Salomón Jack Betech, Leo David Cohen Mugrabi, Marcos Abraham Ángel. Debo decir que en la etapa de juicio la Fiscalía había pedido que se declarara inocente, se absolviera del caso a las personas Salomón Jack Betech y Jack Betech Hassan. Sin embargo, la jueza ha determinado ampliar esta decisión a otras 8 personas adicionales. Además, se declaró la disolución de las sociedades inmobiliaria TPA SA y TPA HC Inc. Son empresas que sostienen el grupo editorial Panamá América, así como también, como ya hemos dicho, se ordenó el comiso a favor del Estado de las acciones de la sociedad editora Panamá América SA. Al expresidente Martinelli se le aplica entonces una condena de 128 meses de prisión, una multa de $19.2 millones que deberá pagar en un lapso de 12 meses al Tesoro Nacional una vez cumplida la pena principal de 128 meses de cárcel, lo que equivale, dice la jueza, al doble del beneficio económico recibido y debidamente cuantificado en este proceso. Además, se le impuso una multa de $100 a cada uno de las personas que debieron acudir a este juicio y no acudieron. Así que ya ahí tenemos la parte resolutiva de este proceso, en el que se condenan a 5 personas a entre 60 y 128 meses de prisión, Castalia. Bueno, y 128 meses de prisión para quienes nos sintonizan a esta hora y estamos con esta información de último minuto. Serían entonces 128 meses de prisión para el expresidente Ricardo Martinelli solamente, o a las otras 2 personas más señaladas por blanqueo de capitales. Solamente al expresidente Ricardo Martinelli 128 meses de prisión, al señor Daniel Ochi, a que también la jueza determina como coautor del delito de blanqueo de capitales, se le impuso una condena de 96 meses de prisión. Y a las otras 3 personas culpables entre 60 y 80 meses de cárcel. Es información en desarrollo. Te pido, por favor, Nicanor, que continúes en nuestra sala de redacción revisando en detalles el contenido de este fallo condenatorio, en donde, reitero, se absuelven a 10 personas más. Regreso con Rodrigo Noriega, que nos acompaña vía telefónica en este análisis. Rodrigo, tú señalabas sobre los tiempos que tiene, o sea,
se pone con, o sea, cómo maneja los tiempos el sistema de justicia panameño por dos cosas puntuales: por el tiempo político, por el reciente señalamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos de otro presidente incluido en esta lista de personas involucradas en actos de corrupción, pero sobre todo en momentos en que se esperaba que este escenario marcara un antes y un después en nuestro sistema de justicia. Rodrigo. Gracias, Castalia, por la pregunta. Mira, los tiempos de la justicia son independientes de los tiempos políticos. Si este proceso, el caso New Business, se está dando en este momento, es por decisión de los propios acusados, de los propios involucrados en el proceso. Ellos retrasaron el proceso, sus ausencias, sus certificados, sus recursos, fueron los que dictaminaron la fecha del proceso. No fue culpa del órgano judicial, fueron los abogados defensores, de los acusados, los que pusieron recursos, faltaron a la primera fecha de audiencia, etcétera. Entonces, ellos fueron los que determinaron la fecha de que el proceso judicial coincidiera con el proceso electoral, primero. Segundo, normalmente, esto te lo va a decir cualquier abogado o abogada litigante, normalmente esto le tomaría varios años a la justicia panameña procesar. Pero ¿qué ha pasado? En los últimos años, y recordemos el nombre del juzgado de la jueza Martínez, es el juzgado segundo liquidador de causas penales. Esto significa que hay dos juzgados liquidadores que están ventilando los últimos casos del sistema inquisitivo mixto. Hay un tribunal penal, un tribunal superior liquidador de causas penales, que es el que está esperando las apelaciones de estos últimos casos. Por lo tanto, el docket, la cantidad de casos que tiene esta parte del sistema judicial son, sí, vamos a decir, bastante limitados. Se han juntado precisamente. Hay un fallo rápido en la apelación y hay posibilidades, por supuesto, entonces de que esto vaya a la sala segunda de la Corte antes del final de año. Mire, quienes llevan este proceso saben que se tiene que tomar el tiempo necesario. Pero la historia del manejo de nuestro sistema indica que puede pasar mucho tiempo, Rodrigo. En este momento se tiene que definir si la Corte, yo no sé si estoy siendo imprudente con esto, porque no se puede presionar a una Corte, pero creo que el tiempo obliga a que el colegiado... Esto no va para la Corte. Yo presumo que esto irá la otra semana, irá al Tribunal Superior de Apelaciones. Eso dominará, digamos, 4 o 5 meses de su agenda y para final de año, principio del otro año, eso podrá ir entonces a la Corte Suprema. Y la Corte puede decidir perfectamente, si lo han estado notando, Castalia, en muchas de las noticias de TVN en materia judicial que están reportando, la Corte, la Sala Segunda, se está negando a conocer casos. Así que es posible que si el Tribunal Superior de Apelaciones de liquidación de causas penales decide de una forma, la Corte Suprema puede decir, bueno, sabes que nos quedamos con esa decisión. Y se acabó este caso. Okay. O sea, que eso está en las cartas. Quiero repasar, Rodrigo, y también, antes de sumar a nuestra colega periodista y también abogada Maciel Arosemena, Ricardo Alberto Martinelli es responsable, estoy leyendo parte del fallo, es responsable penalmente del delito de blanqueo de capitales, por cuanto, valiéndose de su calidad de presidente de la República entre los años 2010 y 2014, recibió y transfirió altas sumas de dinero personalmente y a través de terceros o interpuestas a personas con pleno conocimiento de su origen ilícito, utilizando para ello distintas modalidades o tipologías como testaferros o intermediarios financieros, contratos ficticios o simulados, cuentas de recolección, transposición de sociedades, ocultamiento de beneficiarios finales que le permitieron disimular el origen de los fondos y ayudar a eludir las consecuencias jurídicas de distintos hechos delictivos precedentes con el objetivo de adquirir acciones de la editora Panamá América y Pasa y posteriormente cancelar facilidades crediticias del señor Henry Mishrachi Cohen en la Caja de Ahorros como parte de un acuerdo verbal pactado por la compra de su participación accionaria del medio de comunicación social. ¿Qué pasa ahora con el Panamá América? Es la gran pregunta. Se ordenó la disolución de 2 sociedades. Se ordena entonces el comiso de las acciones del Panamá América y pasa a favor del Estado. Si esto se mantiene, Castalia, eventualmente si esto se mantiene,
pasaría a ser parte del caudal del Estado. Es decir, el Estado quedaría con 3 medios de comunicación impresos. Mi recomendación para el Estado sería en ese momento, que me imagino que eso va a ser posiblemente el otro año, es que los remate, los venda a la empresa privada. Creo que tenemos una memoria muy desagradable de cuando el Estado ha manejado estos medios impresos. Entonces yo creo que lo mejor para el país, para la democracia, para la libertad de expresión, es que el Estado los reciba y los remate y un privado, si tiene interés, pues los administre. Eso no solamente es los medios per se, sino la rotativa, y hay mucha capacidad industrial y económica que se puede usar con esa rotativa. Bien, me confirman